Hola, soy Adrián de la Cruz y te doy la bienvenida a una sesión más de tu curso sobre economía. El día de hoy vamos a aprender sobre la frontera de posibilidades de producción. Es un modelo económico que se enseñan en los cursos iniciales sobre la materia alrededor del mundo. Este modelo nos va a permitir visualizar cómo los países utilizan sus recursos naturales y productivos precisamente para producir bienes y servicios. También nos va a permitir visualizar el principio de escasez y costos de oportunidad que son muy importantes para desarrollar el pensamiento económico. Y por último, nos va a permitir comprender o iniciar a comprender el crecimiento económico, cómo se fomenta el crecimiento económico dentro de las naciones. Muy bien, la frontera de posibilidades de producción es uno de los modelos básicos de economía que se enseñan en cualquier curso introductorio. Como cualquier modelo, vamos a tener supuestos. Recordemos que un modelo es la simplificación de la realidad y esto nos va a permitir analizar aspectos muy específicos de la misma y extraer resultados o generalidades que se pueden aplicar en el mundo real. Entonces, vamos a analizar una economía cerrada, que quiere decir que no está comerciando con ningún otro país. En esta economía solamente se producen dos bienes. Esto va a ser muy importante porque, como mencionamos, es visual. Entonces vamos a hacer una gráfica XY. Se utilizan dos factores de producción. No consideramos precios o costos. Esto es importante porque estamos reduciendo de nuevo el análisis y es tanto los precios como los costos pueden llegar a ser un poco más complejo. A medida que vayamos avanzando en los cursos, podemos ir introduciendo estas variables o elementos para hacerlos más robustos. Pero ahorita vamos a empezar con un modelo básico simplificado. Y también nos va a permitir revisar los rendimientos decrecientes, sobre todo cuando veamos la forma que tiene la frontera de posibilidades de producción. Lo vamos a retomar más adelante. Entonces, resumiendo, este modelo, la frontera de posibilidades de producción o FPP, nos permite identificar cómo los países toman sus decisiones de producción y muestra la máxima cantidad que un país puede producir de distintos bienes de forma eficiente. Entonces aquí vamos a tener dos bienes y cómo los países los van a utilizar sus recursos para producir de forma eficiente. Muy bien, vamos a conocer un poco más sobre las características de la FPP y primero vamos a revisar los requerimientos para producir. Todo país o empresa, si nos basamos en estas que son las que generan la producción en todos los países, necesitan tierra, un espacio físico. Dependiendo de la actividad económica, hay algunas que son más intensivas que en tierra con otra. Por ejemplo, si estamos revisando productos agrícolas, pues las extensiones territoriales pueden llegar a ser más grandes que hectáreas. Si estamos revisando actividades de servicios, pueden hacerse desde a lo mejor una oficina de 3x3. No importa, cualquier actividad económica va a requerir un espacio físico. También el capital es importante. El capital aquí lo vamos a considerar como bienes que nos ayudan a producir otros bienes. Básicamente maquinaria y equipo. Sé que el capital financiero también es importante, sin embargo, como mencionamos, en este modelo no vamos a introducir dinero y podemos verlo más adelante. Entonces, cuando refiramos a capital, maquinaria y equipo. Mano de obra. De nuevo, hay actividades económicas que son más intensivas en mano de obra. De nuevo, el sector agrícola tenderá a tener más empleados que a lo mejor algunos servicios que ya están incluso automatizados. De todas formas, se van a requerir la combinación de estos tres factores de producción para la generación de productos. Y también se requieren de insumos o materias primas para su transformación y eventual producción. Muy bien, entonces vamos a generar nuestro modelo. Dijimos que va a ser a partir de una gráfica. Vamos a dibujar el eje de las X, el eje de las Y y vamos a definir dos productos. En este caso vamos a definir
cantidad de aguacates. Y podemos pensar en toneladas. Y el otro producto, también cantidad, puede ser el petróleo. Y aquí podemos pensar en millones de barriles de petróleo. Son los dos bienes que va a producir este país. Solamente esos dos, pero en generalidad se pueden aplicar para la economía en su conjunto. Y ahora vamos al mano alzada, espero que me quede bien, la frontera de posibilidades de producción, que tiene una forma cóncava hacia el origen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esa forma cóncava? Bueno, son las distintas combinaciones que el país puede producir, tanto de petróleo como de aguacates. Por ejemplo, el país puede producir en este punto, si ustedes observan, la cantidad de petróleo que se genera en ese punto es mayor, es una cantidad mayor en comparación con la cantidad que se generan de aguacates. Entonces, por poner algunas cifras, puede ser que aquí sean 1.000 millones de barriles de petróleo por 300 toneladas de aguacate. Ese es un punto que el país puede producir. Pero no es la única combinación. Todos los puntos sobre la curva de la frontera de posibilidad de producción son factibles de producir. En este caso, si nosotros queremos producir en este punto, nosotros observamos que aquí la cantidad de aguacates que se desea producir es mayor. Y entonces podemos especificar este punto. Esto es importante porque, de nuevo, este modelo nos brinda un principio de escasez. Vamos a suponer que ese punto sea de 600 toneladas. ¿Sí? Esta economía está produciendo más aguacates. Pero vamos a observar algo interesante. Pasó de 300 a 600. Sin embargo, tuvo un costo. ¿Cuál es el costo? Producir menos petróleo. La producción de petróleo tiene que disminuir. En este caso puede disminuir a 500 millones de barriles de petróleo. Y la única forma en que se pueda producir más aguacate es que se reduzca la producción de petróleo. Entonces esto también nos muestra un principio de escasez. No podemos producir más de un bien sin sacrificar la producción de otro bien. Y el costo de oportunidad en este caso se refleja porque para producir más de un bien estamos sacrificando producción de otro. Entonces podemos incluso estimar cuánto sería el costo de oportunidad, que lo vamos a hacer en un ejercicio más adelante. También es importante revisar la forma que tiene la curva. Esta curva, que es cóncava hacia el origen, nos indica un principio también de rendimientos decrecientes. ¿Qué quiere decir? Que como queremos producir más aguacate, necesitamos mandar recursos de la producción de petróleo hacia la producción de aguacate. Ya hablamos de ellos: más tierra por producción de aguacate, más capital, enviar capital de este sector a este, y mano de obra. Solamente que pues la producción de petróleo probablemente no tenga mucho que ver con la producción de aguacate. Entonces los trabajadores, el capital que se tienen que reconvertir, pues no tienen unos rendimientos constantes, sino que va a haber una curva también de aprendizaje para que se puedan producir. Entonces esta curva es lo que nos muestra esos rendimientos decrecientes. Ahora vamos a conocer un poco más sobre la frontera de posibilidad de producción. Ya mencionamos que muestra escasez. También revisamos el costo de oportunidad, rendimientos decrecientes.
y también reconocer que hay muchas posibilidades de producción. Vamos a limpiar un poco nuestro modelo. Vamos a dejar de lado un poco las cantidades y vamos a centrarnos en ellas. Esos puntos, tanto el punto en color verde como el punto en color naranja, son puntos eficientes. ¿Por qué se denominan así? Porque estamos al 100% de la capacidad. Nuestro 100% de la capacidad, ¿de cuál capacidad? Bueno, de la capacidad de factores de producción y los insumos que se están utilizando. Entonces, cualquier punto sobre la curva se puede considerar un punto eficiente. No obstante, la economía puede estar en un punto que no sea eficiente, es decir, que esté por debajo. Este es un punto factible en el sentido que el país lo puede producir. Sin embargo, no es eficiente. Entonces el país puede producir todo lo que está por dentro de esta frontera de posibilidades de producción o curva de posibilidades de producción. Y aquí podemos observar algo interesante, porque en un momento en particular la economía puede sufrir de un problema, de una crisis, de un momento no tan alto. Vamos a dejar esta X por acá. Entonces puede ser que la economía se encuentre en ese punto y puede venirse una crisis económica, por ejemplo, una recesión, donde, bueno, al haber desempleo, las empresas empiezan a tener problemas, algunas empiezan a cerrar, este cierre hace que aumente el desempleo, pues la producción, como se imaginarán, puede ir disminuyendo, incluso la utilización de tierra puede disminuir. Entonces la economía puede caer en un punto en particular. Esto fue particularmente evidente ahora con la pandemia, que tuvo implicaciones económicas en todas las economías en 2020. Después de caer, la economía puede volver a comenzar a crecer. Y ojo aquí, porque esto no se puede denominar como crecimiento económico, sino como recuperación. Sí, hay un crecimiento de la producción y puede incluso llegar al punto previo. Sí, puede tardar, dependerá del país, las condiciones, cómo vaya mejorando, puede tardar meses, pueden tardar años. Aquí también vamos ahora a graficar un punto fuera de la frontera posible de producción. Este punto en particular se denomina como una combinación de producción de aguacates y de petróleo inalcanzable. ¿Por qué es inalcanzable? Porque este es el límite. Aquí ya se están utilizando los recursos al 100%. Pleno empleo, plena utilización de los mismos. No hay forma en que con las condiciones actuales este país pueda alcanzar ese punto. Entonces, aquí observamos cómo este modelito nos muestra principios de crecimiento económico, lo que para que esta economía crezca, esta frontera se tiene que expandir. ¿Es posible alcanzar ese punto inalcanzable? Bueno, como comenté, con la situación actual no, pero siempre se puede mejorar. Y esto es una de las mayores preguntas que se hacen economistas y hacedores de política económica alrededor del mundo. ¿Cómo generar crecimiento económico? Entonces este modelito nos da la clave. Para que esa frontera de posibilidad de producción se expanda, se tienen que mejorar los factores de producción, incrementarse y mejorarse. Vamos a comenzar con la tierra. Como yo les comento a mis alumnos en nuestras clases, bueno, ya no, los países ya no se pueden expandir, es decir, ya en la actualidad no se conquistan otros territorios. Y bueno, esta es obviamente una limitante, eso ya no sucede. Probablemente en siglos anteriores sí, pero ya no. Lo que sí se puede es mejorar
el rendimiento de la tierra, puede haber algunas técnicas y esto puede hacer que haya un crecimiento. Ahora, el crecimiento de la frontera de posibilidades de producción no tiene por qué ser paralelo. Puede ser que este factor en particular se esté mejorando para un solo producto. En este caso vamos a suponer que sea para aguacates. Hay una nueva técnica, se desarrolló una nueva metodología y ahora es posible tener un mayor rendimiento. Vamos a hacerlo a mano alzada y es posible que la frontera de posibilidades de producción se expanda solamente de un lado de la o para un sector. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el petróleo pues no sufrió ninguna mejora. Si observan, la capacidad máxima sigue siendo la misma, aunque el país puede alcanzar ahora un conjunto mayor de producción. Vamos ahora a pensar en otro factor productivo, el capital. El capital, hablamos que son maquinaria y equipo, que es importante porque esto está relacionado con la inversión. Vamos a hablar de la inversión neta. Recordemos que dentro de las empresas y obviamente los países, los bienes de capital sufren una depreciación y se tienen que reponer. Entonces la inversión neta es aquella donde se reemplaza la maquinaria de equipo que ya existía y también se incrementa, es decir, se compra o se adquiere nuevas maquinarias, nuevos equipos, y también la tecnología va a ayudar. Entonces puede ser que la economía también crezca hacia un lado. ¿Qué tal si lo que se mejoró son bienes de capital que van sobre todo hacia el sector del petróleo? Entonces puede ser que la economía crezca de esta forma, solamente crezca hacia un lado en particular. Puede ser, es decir, se vuelven más eficientes, se vuelven más productivos en un producto. Y esto puede ser cierto para diversas economías. Tenemos el caso de México, que en los últimos años, en las últimas décadas, se ha vuelto muy productivo en la fabricación, armado, ensamblado de automóviles. Han llegado muchas empresas extranjeras y esto ha propiciado un crecimiento de la producción de las empresas mexicanas, también de la exportación, pero ahorita no estamos viendo ese elemento de la economía. Y entonces, bueno, está creciendo más, está expandiendo más esta frontera de producción hacia ese sector. Entonces, te habrás dado cuenta que un aspecto clave para hacer crecer esta frontera de producción tiene que ver con la inversión y con la inversión extranjera, porque esa, al venir de forma externa, de forma exógena, bueno, también nos va a ayudar. La inversión local es importante, pero la inversión extranjera nos va a potencializar todavía más. ¿Y qué tal si revisamos el otro factor de producción? Mano de obra. La mano de obra es interesante porque ¿cómo hacemos que crezca? Bueno, algunos jóvenes comentan que aumentando la tasa de natalidad, bueno, eso podría ser. Unos países están fomentando eso, están dando incentivos a sus ciudadanos para que tengan más hijos. Incluso China ya también lo está haciendo. Y eso puede servir, aunque es tardado. Hay otra forma de hacerlo, digamos, en el corto o mediano plazo, que es la migración. Este es un tema muy debatible, porque también tiene implicaciones sociales. Si la migración es una migración ordenada y va a ciertos sectores de la economía, puede ayudar mucho a la economía en su conjunto. Por ejemplo, veamos el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un déficit considerable en sectores como el campo, la construcción, algunas maquiladoras y algunos servicios como restaurantes. Y típicamente los migrantes que llegan a ese país se llegan a insertar a esos mercados laborales, a esas actividades económicas, y eso está propiciando el crecimiento de la frontera de posibilidades de producción de aquel país. La frontera, bueno, de los sectores donde se insertan. Entonces es muy interesante si la migración es
hasta cierto punto ordenada, planificada, o se emplea en estos sectores donde hay déficit, pues bueno, puede ser muy benéfico para la misma. Es pues posible alcanzar puntos más altos de producción. Ahora, el tema de la migración es complejo porque cuando es una migración desordenada pueden llegar a tener implicaciones sociales, es decir, muchos migrantes llegan a las periferias, a círculos o periferias de pobreza. También algunos locales lo ven como una competencia para ciertos empleos. Entonces esto puede causar malestar social y algunas problemáticas. Pero si se hace de forma ordenada puede fomentar el crecimiento económico. Y para concluir el tema, la migración para los países que expulsan, por así decirlo, migrantes, no es una buena noticia, aún y con el envío de remesas, porque, como se darán cuenta, al salir mano de obra de los países, lo que está pasando en esas economías es que se está reduciendo la fuente de producción, ¿sí? Las posibilidades de producción se reducen al haber menos trabajadores. Entonces, en el largo plazo no es una buena noticia, repito, aun cuando envíen remesas, porque están limitando o si no reduciendo el crecimiento potencial de las economías y por otro lado están incrementando el crecimiento potencial de las economías generalmente más desarrolladas. Entonces es un tema que necesita más investigación, pero este modelito de frontera de producción ya nos está dando unos indicios sobre el mismo. El otro tema es educación y capacitación. Si nuestros trabajadores son más productivos, es decir, son más calificados, pueden hacer su trabajo en menor tiempo, con menores recursos, pues también esta frontera de posibilidades de producción se va a expandir. Incluso esta mejora o esta mayor producción se puede hacer con mano local, cubriendo sus déficits. Es decir, si dentro de los países los planes de estudios van orientados a disminuir los déficits sobre aquellos puestos laborales que se requieren o que están siendo demandados dentro de las actividades económicas, bueno, también se puede potencializar porque son actividades económicas que están en crecimiento. Entonces, homologar o planificar bien la estructura de los planes de estudios para que se inserten donde se requieran. Bueno, eso también es una forma de que se puede incrementar esta frontera social de producción. Muy bien, hasta aquí vamos a revisar este tema. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que revises el siguiente video porque vamos a ver un ejemplo numérico sobre la frontera social de producción y empezar a comprender un poco más sobre el crecimiento económico. Por último, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos puedes encontrar como Economía-HD, Economía HD en Facebook y nuestros canales en YouTube, Academia Economía HD, donde vemos cursos teóricos de economía, finanzas, emprendimiento. Y nuestro canal Economía HD Oficial, donde abordamos estos temas, pero con una visión de actualidad. Entonces, no te pierdas ninguno de nuestros contenidos y nos vemos hasta la próxima.